Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este programa Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre un congreso que va a dar inicio en los próximos meses acá en el país, en nuestra universidad. El ACAS, el Congreso Centroamericano de Sociología. Y para ello nos acompaña Silvia Rojas Herrera, coordinadora del Congreso y además académica de la Escuela de Sociología de la UNA. ¿Cómo está, Silvia? Muy bien, muchas gracias, Esteban. Buenos días y buenos días, don Carlos. Aquí, pues sí, en realidad es un honor poder realizar este congreso tan importante para esta región ísmica Ujú. y ser la Universidad Nacional, la universidad anfitriona, eh, un proyecto que se lleva a cabo gracias también al esfuerzo de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional, más otras organizaciones del país, como es el Colegio de Profesionales de Sociología de Costa Rica y otras organizaciones no gubernamentales y otro tipo de colaboraciones también de institutos de investigación. Así que es un trabajo en equipo y un reto muy, muy, muy importante para el país. Muchas gracias, Silvia, por aceptar la invitación, por tener un huequito en la agenda, porque coordinar un congreso de estos es cosa seria, ¿no? Y entonces tener este espacio, bueno, lo agradecemos mucho. Y adicionalmente nos acompaña Carlos Carranza Villalobos, catedrático de la UCR, sociólogo, politólogo, administrador. Bueno, ha estudiado mucho don Carlos y además coordinador de un programa bastante interesante de la UCR, el programa de análisis de coyuntura de la de, Sociedad de la, Costarricense, ¿verdad? ¿Cómo está, don Carlos? Solo aclararía para nuestros distinguidos oyentes y televidentes que es de la UNA, el Ah, de programa la de UNA. de la UNA. Es un programa que tiene, y permito hacer un pequeño anuncio, desde el 2004. Tenemos ya en la escuela no solamente Carlos Carranza, sino es un equipo que en colectivo trabaja, digamos, casi 19 a 20 años de estar haciendo, y hemos tratado diferentes momentos, desde cosas interesantes como era el abstencionismo político, los temas de ética en aquella época, el tema de desigualdad, hasta pasar por cosas como el TLC, pasar por cosas como las elecciones presidenciales, momentos álgidos del país. Así que este programa es un programa, digamos, de los que la escuela siempre saca a los medios de comunicación colectiva eso. Y en segundo lugar, estar con la distinguida colega Silvia Rojas Herrera, que siempre es un gusto estar con ella y platicar con vos, Esteban, en esta día. Muchas gracias, don Carlos. Y sí, en el marco de lo que queremos conversar hoy, además del Congreso y la relevancia del Congreso, bastante sobre esto también, sobre las coyunturas centroamericanas, pero además sobre la coyuntura costarricense. Bueno, entonces promete ser un programa robusto, cargado. Vamos a ver eh, hasta dónde nos da para conversar, y de antemano dejamos la puerta abierta en caso de que necesitemos otro, ¿verdad? Para poder seguir conversando. Eh, Silvia, bueno, el Congreso del ACAS, ¿verdad? Ya del 5 al 9 de junio, eh, quizás si hablamos un poco sobre el Congreso mismo, ¿verdad? Y la importancia, ¿verdad?, de realizar este tipo de actividades, pero ese tipo de actividades académicas que nos permiten un poco de análisis y además, importante, en la misma línea de lo que mencionaba don Carlos, ¿verdad?, este análisis de nuestras sociedades que además aportan muchísimo, ¿m?, para poder encontrar, no solo señalar los problemas, sino también encontrar
soluciones, encontrar propuestas y demás. Silvia, si pues empezamos con vos. Claro, claro. El Congreso Centroamericano de Sociología, el primer congreso se realizó en 1974 y nace como una propuesta de una comunidad centroamericana que se agremiaba en la Asociación Latinoamericana de Sociología y como una necesidad de un espacio de la región para poder pensarse y poder también construir un tejido social académico, político y desde pensamiento crítico, ¿verdad? Sobre esta región centroamericana, más allá de lo que era la Asociación Latinoamericana de Sociología. Entonces ha sido una tradición que se ha tratado de mantener. Sin embargo, pues ha tenido también sus pausas, ¿verdad? Muy relacionado también con los conflictos militares, políticos de la región centroamericana, y luego se vuelve a retomar. Desde hace 2 años que venimos organizando este congreso que nos toca a Costa Rica, y se plantea también como una oportunidad de reencuentro luego de una pandemia y luego también de una situación crítica a nivel de regímenes políticos, de democracias erosionadas, de conflictos en los movimientos sociales por la represión, pero también de crisis universitaria por recortes presupuestarios y desmantelamiento del Estado. Entonces, Costa Rica en este momento se presenta como ese espacio, ¿verdad? Y la Universidad Nacional y todo lo que construimos como agendas de participación abre la posibilidad de analizar, discutir y de construir nuevas agendas desde lo que somos como disciplina, pero más allá también como un grupo de pensadoras y pensadores, ¿verdad? De la sociología y también de la realidad de la región, incluso a nivel de Latinoamérica, qué esperanzas y qué oportunidades podemos realizar. Por eso es que también, digamos, para esta oportunidad, el Congreso, como siempre, pues tiene sus espacios académicos tradicionales, ¿verdad? Su conferencia inaugural, por ejemplo, con Mónica Baltodano, que es una referente muy importante a nivel de resistencias y también del fenómeno político represivo y fuertísimo en Nicaragua. Quien nos va a acompañar en la conferencia inaugural. Pero luego de eso planteamos los conversatorios internacionales organizados en 3 áreas temáticas importantes: gritos de la democracia, agenda regional del feminismo, ¿verdad? Agenda feminista de la región, y por último, Clamores de la Tierra, que es un enfoque también más ligado a los movimientos ecologistas y defensa de la tierra. Entonces son elementos transversales que a su vez se despliegan en una serie de otros espacios que son los paneles. Y aquí ha sido muy interesante porque no es que se reciba exclusivamente población centroamericana, porque hemos tenido propuestas de participación de personas investigadoras, estudiantes de todo el continente y de Europa para pensar Centroamérica y a partir de sus realidades reflexionar Centroamérica. Así que no se excluyen debates relacionados, por ejemplo, con una realidad mexicana, con una realidad colombiana, frente a lo que sucede en Centroamérica. Y de ahí también que hemos tenido como mucho análisis de cómo organizar todo este diálogo para que permita nuevas agendas de investigación, nuevas líneas e incluso posicionamientos frente a situaciones graves de derechos humanos. Por eso se articula incluso con algunas organizaciones de derechos humanos que deberán estar presentes en el Congreso. Y por otro lado, talleres, ¿verdad? Para formación, actividades culturales de una agenda muy rica y diversa para toda la semana, porque también es la comunidad universitaria que está abierta y recibe también por primera vez, luego de pandemia, pues una participación tan amplia internacional. Calculamos alrededor de unas 400 personas, ¿verdad? Presenciales y más o menos unas 200 personas virtuales. Pero también, pues,
aquí nos enfrentamos pues al reto de cómo democratizar estos espacios y de ahí que se definió también de que este Congreso tendría que tener un costo mínimo de inscripción, mínimo, y no lucrar a partir de las inscripciones, sino realmente es apenas sostener lo necesario. Y por último, pues también el Congreso, como siempre, tiene sus ponencias, ¿verdad? Organizadas en 13 grupos de trabajo, todos articulados frente a lo que es el nombre mismo del Congreso, que es Alternativas y Resistencias frente a la erosión de los derechos humanos y las democracias del istmo centroamericano. Entonces, pues así también se abre el espacio a presentación de libros, feria de libro y algo también novedoso que es la feria de Mercadito Solidario, que es desde la economía social solidaria y sistemas incluso de participación estudiantil de la Escuela de Sociología con emprendimientos para poder promocionar también y dar a conocer sus proyectos. Un equipo muy grande, ¿verdad? Casi 150 personas organizando esto. La mayoría, pues, con mucho corazón y mucho compromiso, pero también desde una claridad política de lo que estamos trabajando acá. Y de ahí también que la Universidad Nacional tiene que plantearse también como un territorio seguro para el debate de temas más delicados que afectan a la región en materia de derechos humanos. Bueno, mencionar también, porque para quienes no lo sepan, ¿verdad? No es que es un congreso exclusivo para personas de sociología, ¿no? ¿Verdad? O sea, participa, bueno, conozco medios de Panamá, filósofos que vienen para acá, politólogos, economistas, ¿verdad? De otros países. Y entonces también tomar en cuenta eso, hay un diálogo interdisciplinario bien bonito y que es importante. Don Carlos, eh, en torno a esto, la relevancia de espacios de estos, ¿verdad? No solo a lo interno de las universidades, ¿verdad? Sino también como país y para poder hacer estos análisis coyunturales sobre los que vos trabajas tanto. Bueno, comenzaría con una referencia a lo que dijo Silvia. Alas y Acas son hermanos de fundación. Hay que recordar a dos o tres figuras señeras, al maestro Pablo González Casanova, que acaba de morir a los 101 años, que no se puede dejar de decir que es de la gente más brillante de sociología, al maestro Alberto Torres, que ocupó un rol fundamental en esa época, el centroamericanista más importante en sociología, y en el caso de Costa Rica, Daniel Camacho. Muy rápidamente diría que nosotros hicimos congresos ACAS en media guerra. En el 77 lo hicimos en Honduras, y los costarricenses animados que creen que nos animamos, los estudiantes de historia de la UNA, los de trabajo social de la UCR, los de sociología de la UNA y la UCR, fuimos en carro y en buses, en la forma que cada uno podía. Llevamos 110 delegados esa vez. Fue la primera vez que Costa Rica tuvo una presencia tan fuerte. Y pasando a esto, yo creo que Centroamérica siempre es una franja de tensión, una franja que está siempre en momentos difíciles, en momentos complejos, en la que hay desasociamiento entre la clase política y las necesidades de las mayorías, independientemente del signo ideológico, entre comillas, porque ese signo ideológico habría que tomarlo no tan a pecho, que haya en los países. Nos tocó que ver a Somoza en el 77 cuando pasamos, y hoy día estamos, ahora que comentaba la colega, la importancia de tener a Mónica Baltodano en la actividad inaugural. Eso dice que es muy importante entender esas diferencias, esas disonancias que todavía esos desencuentros históricos que tiene América Central, que requiere un esfuerzo mayor, múltiple para hacerlo, pero en cuanto a coyuntura hay una multifacética característica. Puedes ver el caso de Guatemala, donde los problemas de gobernabilidad son perennes. Yo tengo 15 años de ver lo mismo en Guatemala, con cambio de tonalidad, pero temas de etnia, temas de movimientos sociales, exclusión, invisibilización, son muy interesantes. O ver modelos autoritarios, populistas como el de Bukele, con todos sus elementos de crítica en derechos humanos, o bien ver el esfuerzo que hay que reconocerle a la presidenta de Honduras en algunas temáticas. Y desgraciadamente Nicaragua es un proceso muy duro de represión, y Costa Rica en una especie de impasse histórico donde hay un estilo muy fuerte diferente a otra época. Y una Panamá
que es, por así decirlo, un país con grandes capacidades, pero está en una situación limitada. Cierro aquí diciendo, es un congreso para debatir, para tener pluralidad, diversidad, pero eso sí, tener un aliento para pensar en nuevas soluciones y alternativas desde diferentes situaciones y hechos sociales. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, el tiempo se nos va volando, se nos fue ya el primer bloque, pero este recuento breve que nos hace don Carlos acá nos sirve para que en el segundo bloque, en el próximo bloque, conversemos un poco sobre esos escenarios y esa relación con con esas tres grandes líneas que mencionaba Silvia hace un momento. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Epistemología es una de las áreas de la filosofía que se encarga de la justificación de las creencias y de cómo conocemos el mundo, siendo una de las áreas fundamentales en el desarrollo de conocimiento y en la aplicación práctica que puede derivarse en las ciencias. Epistemología, siendo un área fundamental de la filosofía, permite razonar sobre el mundo por medio de la lógica y de ahí derivar posteriormente una filosofía práctica como es la ética. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy conversamos sobre el Congreso ACAS, el Congreso Centroamericano de Sociología, a realizarse del 5 al 9 de junio. Continuamos conversando con Silvia Rojas Herrera, coordinadora del Congreso y académica de la Escuela de Sociología en nuestra universidad, y con don Carlos Carranza, catedrático de la UCR y coordinador del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense, de la UNA. Silvia, en el bloque anterior nos mencionabas tres grandes líneas sobre las que se mueve el Congreso. Quizás si hablamos un poquito sobre ellas, cómo se definen estas líneas y bueno, y quiénes nos acompañan, ¿verdad? ¿Por qué? Y de paso, hay que abrirle de una vez a don Carlos esta pregunta también. ¿Qué relevancia estos temas que están en el ACAS y que bueno, que don Carlos ha tenido la colaboración en lo que se llaman los entre ACAS, ¿no? Estas líneas, esa importancia en ese análisis de la región y de sus problemas y de sus alternativas también. Silvia. Gracias, Esteban. Sí, bueno, la construcción de los ejes temáticos o áreas, digamos, más sustantivas, ¿verdad? Que en el cual dirigimos el esfuerzo para desarrollar de manera, digamos, más importante durante la jornada, se elaboraron a partir del análisis de lo que fueron los pre-ACAS y estas discusiones en los paneles o foros de personas expertas en diferentes temáticas, y por otro lado haciendo justamente el análisis de la coyuntura de la región, siendo el primer tema
definido claramente como Gritos de la Democracia. Y Gritos de la Democracia plantea una reflexión y una construcción de narrativas desde eso que creemos que son democracias y también eso que creemos que son los estados-nación, los estados cooptados, ¿verdad? Por sectores empresariales o sectores religiosos o sectores más conservadores y en el cual la democracia se convierte realmente en un estado prácticamente y una manifestación prácticamente de dictadura. Entonces, desde ahí los marcos interpretativos, por ejemplo, en el que dijimos, pues hay que desarrollarlos, tienen que ser a partir de las voces de quienes representan estas naciones en la área de las ciencias sociales o sociología. En este caso, por ejemplo, Briseida Barrantes, desde Panamá, es una de las personas invitadas para poder discutir sobre lo que está sucediendo e interpretar esa realidad panameña. José Carlos Chinchilla, que es un analista, ¿verdad?, de larga data a nivel nacional y representante también de la Escuela de Sociología durante muchos años, nos plantea también ese análisis de Costa Rica, también frente a lo que sería Centroamérica y esos debates también sobre lo que hoy tenemos como país en un Estado democrático tal cual lo vivimos. Angélica Cuellar, que es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología y que es mexicana, pero que permite un abordaje en la región desde el análisis sociojurídico y desde el análisis también de la construcción de la política. Y por último, Elvira Cuadra Lira, que es investigadora nicaragüense exiliada, que viene abordando el tema de los derechos humanos y las democracias nicaragüenses, ¿verdad? Y las transiciones de todos estos, de estas problemáticas de justicia social y de institucionalidad nicaragüense. Entonces, desde ahí, teniendo la facilitación y la mediación de Norman Solórzano, director del IDESPO, tratamos de integrar entonces ese debate. Y a lo largo, sí, del día, por lo menos los paneles también dirigidos hacia ese análisis de las democracias. Silvia, Okay. en esto que mencionas me parece importante y aquí quería preguntarle a don Carlos, en este marco, porque no es gratuito que se piense en este primer gran eje, el tema de la democracia. Y es una discusión amplia sobre el estado de las democracias en Centroamérica. Y quisiera preguntarle a don Carlos, ¿cuál es su opinión como analista propiamente, ¿verdad? Y todas sus áreas de formación sobre esto, porque se abre un debate grande sobre las formas de gobierno en El Salvador o en Nicaragua, ¿verdad? Pero incluso los cuestionamientos, incluso lo interno de Costa Rica, bueno, y ya que ya nos mencionaba el caso también de Guatemala y demás, ¿verdad? Entonces, quizás si nos puede dibujar un panorama también previo a estas circunstancias que vive la región en torno a este tema. Partamos de una cosa, la democracia no es un tema acabado. La democracia es un tema en construcción, un tema que debería ayudar, sí, a las libertades públicas, pero también debería llevar al bienestar como tema central y a las capacidades comunitarias y sociales de toda la sociedad para lograr ciertos fines y ciertos principios. Porque podemos tener Estado formalmente democrático, pero en la praxis concreta no es un Estado democrático. Voy a poner dos ejes distintos. Si uno analiza Salvador, lo que ve que hay un presidente formalmente elegido democráticamente con un elemento que ahora Silvia decía, los gritos de la democracia. Vea que tuvimos dos gobiernos de Arena en El Salvador y dos gobiernos de la FMLN y estuve en tres de ellos. Y yo decía, ninguno hace nada realmente por el pueblo. Yo escuché al último presidente de Arena y a los dos del FMLN y se nota que la discusión sobre democracia no es sustantiva. ¿Por qué? Porque se dedican a administrar el Estado y no pensar en la gestión de un Estado en función de mayorías de la sociedad civil, en función de ciertas cosas. Y lo que se hacen son núcleos de un tipo u otro en ambos modelos
en el caso de El Salvador, con un elemento, el discurso populista de Bukele ha tenido mucha fuerza en muchos países, pero evidentemente, y aquí hago un comentario para el distinguido público, no significa porque alguien tenga mucha presencia y mucha efectividad que son las medidas que hacen falta. Para crear democracias hace falta pensar la democracia, y ahí ser en el buen sentido de la palabra del son politicón, que yo sé que a ustedes los filósofos les gusta mucho el tema del ser político. El ser político es crear posibilidades nuevas para desarrollar los países, para tener nuevas formas. Y el caso de El Salvador es un caso autoritario, es un caso centrado en un estado cárcel en una parte y en el otro en un estado ordenado en cierta forma sin que las masas tengan derecho a opinar. Hay una racionalidad, entre comillas, interpuesta desde el Estado que define ese sentido del Estado. Y en el caso de Nicaragua, que es otro caso, yo creo que a veces hay un problema de desgaste político en las democracias. Hay que aprender a jugar a no ser perpetuos. Y ahí hago un elemento que decía algún día el gran político brasileiro Lula dos Santos, que Lula es da Silva, perdón, es un político con una capacidad, decía, uno no puede estar eternamente en el poder, porque se desgasta y desgasta la posibilidad de la democracia. Entonces, si uno quiere volver, tiene que jugar las reglas del juego con todas las cosas que hay. Y es muy claro que el caso de Nicaragua tiene 4 problemas. Expulsión de gente de diferentes cualidades muy alto, de todos los partidos políticos, gente en la cárcel, pero además de eso, con un factor, se ha ido, la masa más pensante ha tenido que comenzar a irse y la masa trabajadora. Eso es muy duro para un país, porque esa migración forzada lleva a un país a no tener posibilidades de desarrollo, ni democrático, y Esteban, que se quiera, ni de crecimiento económico. El crecimiento económico va a ser muy limitado, con una concentración de poder, porque cuando se expropia, la expropiación es para el séquito alrededor del poder, es otra cosa a expropiar si usted está pensando en medidas de compensación social. Y uno no va a expropiar todo porque tampoco es una alternativa a un modelo democrático. Entonces, estos dos modelos es muy claro que esos dos modelos no tienen esa capacidad, con una pobreza presente en ambas sociedades muy fuertemente, sin participación de las masas ni la sociedad civil, y con una cosa que Silvia señaló para tocar, que es el tema de femenino. No hay la representación de feminidad real, porque en algunos discursos hay una especie de patriarcado usado por los gobernantes, llámese Bukele o llámese Ortega y llámese Murillo. Entonces, esos modelos no son modelos que permiten democracia. Ahora, rápidamente, si uno ve Guatemala, lo que siente es que no hay un proyecto de sociedad de futuro. Hay un proyecto de gobernar diariamente, y eso se puede hacer en democracia, pero no es lo que es fundamental como elemento. Y ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Guatemala tiene problemas de no entenderse como un país multiétnico, como un país diverso y como un país que no puede verse como siempre se ha querido ver en ciertos gobiernos en Guatemala. Guatemala tiene democracia limitada, pero requiere esfuerzos para profundizar la democracia. Y en eso es evidente el otro elemento, para decirlo, es importante tomar en cuenta la feminidad y los movimientos sociales. Muchas gracias, don Carlos. Y Silvia, en esta misma línea, lo que hablaba don Carlos, nos presenta de una vez ese segundo gran eje, esa segunda gran línea que se presenta en el Congreso, y es la agenda feminista para, en la región. Entonces, si hablamos un poco sobre ella, y no solo de quienes vienen, sino también de dónde hacia dónde debería construirse esa agenda o hacia dónde va esa agenda. Y bueno, vos que trabajas precisamente sobre estos temas, ¿verdad? También que nos compartas bastante al respecto. Gracias, Esteban. Sí, en realidad pensamos que el espacio de construcción de una agenda feminista, por lo menos desde el Congreso ACAS, debe permitir no solamente como ese debate, esa confrontación, esa puesta en común, sino también cómo podemos construir alianzas, cómo podemos construir
estrategia y cómo podemos construir una agenda que en el marco del ACAS, o sea, de esa estructura gremial, e incluso más allá, como una red muchísimo más grande, podríamos protegernos y podríamos afianzarnos y podríamos fortalecernos en los diferentes ámbitos de participación de las cientistas sociales y también de las mujeres en la región, en la academia, en el gobierno, en los movimientos sociales. Entonces acá, sí se pensó bastante como, bueno, ¿de qué tipo de conocimientos y experiencias podemos nutrirnos para construir esta agenda también y a partir de qué vivencias, ¿verdad? Y de ahí también pues fue muy interesante construir esta conformación, ¿verdad? Del diálogo, del conversatorio, con la participación de Montserrat Chagot, Yuderquis Espinosa, Karina Gregory de Honduras, Ana Silvia Monzón de Guatemala, con la facilitación de Karina Batiani de Claxo. Y entonces ahí viene un tema muy importante, y es que nosotras no podemos en este momento definir cuáles son exactamente los temas de debate que se van a dar en ese espacio. Sin embargo, ya uno puede suponer que el tema, por ejemplo, del acoso, del extractivismo epistémico en las estructuras académicas, como las universidades o institutos de investigación, es un tema agenda hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, es muy probable que desde ahí definamos también líneas para evitar y controlar este tipo de prácticas. El acoso sexual en los centros educativos, la violencia estructural, como también esa violencia más sutil expresada hacia los cuerpos, hacia nuestras formas de pensar, hacia nuestras formas también de vincularnos, es algo que también, pues, fijo, se va a analizar desde las interseccionalidades, desde nuestra condición de ser mujer mestiza, ser una mujer joven, como también ser una mujer adulta mayor, una mujer negra o una mujer indígena. Y los costos sociales, económicos, hacia el ejercicio de los derechos humanos y al ejercicio también de nuestra capacidad de libertad, es también algo importante de analizar. La resistencia de las mujeres para poder sostenerse, por ejemplo, en el ámbito académico y poder surgir, tiene un costo que es invisibilizado y no está cuantificado y tampoco está puesto en evidencia como para decir construyamos acciones afirmativas para hacer valer incluso las políticas que se han aprobado de equidad y paridad de género, por ejemplo. Entonces, desde ahí que también la discusión relacionada con el crimen organizado, con la represión, con la tortura, con las desapariciones, ¿verdad? Como uno de los principales ejercicios de poder y violencia sobre el cuerpo de las mujeres va a ser un tema central, ¿verdad? Y sobre todo también, pues lo vamos a ver desde el femicidio o lo vamos a ver incluso desde el análisis, no sé si en este espacio, pero sí a lo largo del Congreso, del juvenocidio, infanticidio y también la persecución a los movimientos feministas, ¿verdad? Más claramente, por ejemplo, lo sucedido en países como Nicaragua, desmantelamiento por completo, ¿verdad? Y expulsión de feministas organizadas y ONGs relacionadas también con el movimiento feminista. Y es que en realidad somos una amenaza para el ejercicio del poder, para el patriarcado. Entonces ahí creo que va a ser algo que no solamente, bueno, pues la idea no solamente es tener la oportunidad de sentarse y escuchar, sino también de tomar nota y de lo que vendría como una agenda para los próximos 2 años del ACAS, entonces incluir planes de acción. Y esto no solamente va para el tema de la agenda feminista, es que también va a entrar en el tema de las democracias, del ejercicio de la ciudadanía en estados represivos, como también en los otros tipos de movimientos. Así que yo estoy muy entusiasmada y nos van a visitar muchísimas también feministas de la región latinoamericana
que ya han planteado incluso propuestas de participación de paneles o presentación de libros que ponen en evidencia que en el ACAS, en el ALAS, en los encuentros internacionales de Claxo, somos las feministas las que estamos también componiendo también una presencia muy fuerte y una presentación también de conocimiento, de aportes, de rupturas muy significativas, muy significativas. Muy Y bien. que yo siento que a pesar de eso, seguimos teniendo espacios cada vez incluso más representados y más controlados también por nuestros compañeros, los hombres. Entonces hay una especie de contradicción ahí que yo quisiera, ¿verdad?, que se pueda pues analizar en estos tipos de diálogo. Ujú. Muchas gracias, Silvia. Ya tenemos que hacer el segundo bloque. Y a ver, en relación con esto, hay un tema que también me parece a mí muy relevante, y es, a ver, el ascenso de ciertos conservadurismos en la región que han encontrado en el feminismo, en los feminismos, una piedra en el zapato, un gran obstáculo para el desarrollo de sus agendas conservadoras, y que además han construido narrativas en contra de las mujeres y de los grupos feministas, posicionando y volviendo a traer al contexto actual discursos abiertamente patriarcales, machistas y violentos. Y las redes sociales nos dan una muestra gigante al respecto de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece un gran tema que tendremos el gusto de escuchar de algunos de los trabajos en el ACAS. Bueno, vamos a hacer un segundo corte y ya regresamos para cerrar el programa con nuestro último bloque. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre el Congreso Centroamericano de Sociología y también sobre la coyuntura de la región y en este último bloque en especial de nuestro país. Y conversamos con Silvia Rojas, académica de la Escuela de Sociología, coordinadora del Congreso ACAS, y con don Carlos Carranza, catedrático de la UCR, pero coordinador del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense, de nuestra universidad. Silvia, nos faltaba la tercera gran línea del Congreso, es esto que han llamado clamores de la tierra. Y hablando un poco sobre los problemas
y los dilemas a los que se enfrentan los grupos ecologistas, no solo en el país, ¿verdad? En la región, que curiosamente, bueno, es una de las grandes banderas que ha identificado a Costa Rica, aunque quedamos con varias interrogantes de si será así. Entonces, Silvia, quizá si conversamos en este primer segmento de este último bloque sobre eso y luego hablamos un poco con don Carlos sobre la coyuntura nacional. Silvia. Gracias, Esteban. Sí, el Clamores de la Tierra nace de una revisión también de lo que han sido los anteriores congresos de sociología, tanto centroamericanos como latinoamericanos, donde el componente ambiental es uno de los más analizados, más estudiados y más puestos sobre la mesa para debatir. Así que intentamos reivindicar esa necesidad de análisis en materia socioambiental y poder también evidenciar las múltiples formas en que se han construido estrategias de resistencia, movimientos sociales y también lo que se ha sufrido dentro de lo que ha sido el activismo, ¿verdad?, ecológico, socioambiental. El Clamores de la Tierra plantea también el análisis desde las voces de lo que ha sido también los sistemas extractivistas, petroleros, mineros y la expansión de proyectos de hidroeléctricas, ¿verdad? Donde el costo ha sido la vida y el costo también ha sido ambiental. De ahí que para nosotros fue fundamental y ha sido sumamente importante la confirmación de la participación de Berta Cáceres Zúñiga. Zúñiga Cáceres, perdón, la hija de Berta Cáceres, como principal representante del movimiento indígena Lenca de Copín, en Honduras, para poner también en evidencia y poder también reconocer todo lo que han logrado y todo lo que han sufrido, ¿verdad? Y cómo el gremio, ¿verdad?, que nosotros representamos debe de apoyar también este tipo de movimientos distribuidos en diferentes partes de la región. Y por otro lado también el análisis que desde colegas han venido haciendo, por ejemplo, impacto del cambio climático, impacto también de la expansión de monocultivos en regiones sumamente ricas a nivel ambiental, como ha sido la experiencia de Jorge Rojas, académico e investigador chileno, que nos va a acompañar acá, pues, desde sus aportes también repensando Centroamérica. Y por otro lado, ponemos en agenda el tema de las semillas, pero más allá de las semillas, la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria desde las voces de lo que ha sido también mujeres organizadas, como también el movimiento ecologista histórico desde Costa Rica, ¿verdad? Que acá vamos a tener entonces la discusión desde la experiencia de Silvia Rodríguez, socióloga ya jubilada de la Universidad Nacional, quien durante muchísimos años ha estado participando en el movimiento ecologista costarricense, y de Alejandra Bonilla, fundadora de la Red de Mujeres Rurales, quien va a ser la mediadora en este diálogo, pero que también nos va a permitir poner ese dedo en la llaga y esos puntos más fuertes, incluso de la desarticulación del movimiento ecologista en Costa Rica, que también tenemos que poner atención de que si hemos sido referente para el mundo, hoy en día nos encontramos en una crisis, y esa crisis significa que la polarización, el cambio generacional y también múltiples problemáticas que están afectando al país y a la región ha implicado también una desarticulación y por lo tanto la aprobación también de acciones, ¿verdad?, empresariales, transnacionales, que ponen en riesgo nuestros bienes comunes, y esto se va a repetir también en toda la agenda y modelo de desarrollo de la región. Entonces, acá
Por último, el análisis también desde pueblos indígenas, la resistencia y la defensa de la tierra y el costo sobre la vida, sobre los cuerpos, es un tema más que se suma, ¿verdad? Por medio también de los aportes de Allen Cordero, también sociólogo, que ha venido muy involucrado con el movimiento indígena en el sur del país. Entonces, creo que vamos a tener un cierre muy fuerte, muy fuerte. Y por fin, digamos, poniéndole atención a esto que nos tiene que alertar y que nos tiene también que obligar a construir agenda. Y pues bien, pues ahí, nada, nos veremos el viernes, ¿verdad? Con Clamores de la Tierra y la construcción de esperanzas y alternativas, que también es otra de las necesidades que ha plasmado el ACAS como espacio de articulación de tejido social, académico, político y de otros tipos de militancia. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, promete ser un congreso potente, llamémosle, ¿no? ¿Verdad? Que van a ser, es una semana va a ser una semana de mucho trabajo, pero yo creo que también de un disfrute importante, ¿no? Y una reflexión muy importante en torno a todos estos temas. Bueno, ya para ir terminando el programa, don Carlos, y en torno también al programa que vos coordinas y que no dudamos que vaya a ser uno de los grandes temas también presentes en el Congreso, ya cuando hablábamos de democracia también. Pero hablemos en este último segmento sobre Costa Rica. Estamos a un año ya es el primer año de gobierno de la actual administración. Y quisiéramos saber tu opinión sobre precisamente este primer año, sobre el contexto que estamos viviendo en el país. Y bueno, incluso estas mismas relaciones que hemos estado viviendo en los últimos meses entre diversas instituciones, el gobierno, ¿verdad? Medios, universidades, etcétera. Entonces, bueno, don Carlos, te cedo la palabra para este último y de paso que ya como decíamos fuera de cámaras, quedará abierta la invitación para un programa para hablar de esto, porque me parece que nos vamos a quedar un poquito cortos. Bueno, tal vez habría que hacer dos datos muy cortos para decir. Costa Rica comenzó hace tiempos a transformar su aparato político, su capacidad democrática. Tuvimos la caída de los partidos clásicos y el surgimiento de un nuevo partido que rompió con una ruptura relativa, pero no hizo una ruptura total, ni tuvo la capacidad para plantear un proyecto totalmente novedoso. El costarricense tiende a buscar cómo solventar un vacío político que se perdió hace muchos años a partir de pensar que el Estado tenía que hacer más en términos de apertura, en términos de capacidad de mercados y con un elemento que había perdido legitimidad. Primer elemento. El segundo, hay un cambio de fuerzas políticas que hay que entenderlo y eso a veces no se dice, pero hay que decirlo, que ese cambio de fuerzas políticas, bueno, que hubo un sector financiero, sector de economía agroexportadora de exportación, sector industrial y todo lo que es el nuevo Confluencia, que va del 90 hasta ahora, que ha tenido poder, pero hay un grupo también que le lucha poder a ese grupo. Me refiero a las fuerzas más conservadoras presentes en el espacio que maneja el gobierno actual. Es un proyecto entre populismo restringido, entre populismo de corto plazo y sí que con un pragmatismo. Esos elementos nos llevan entonces a definir que este es un gobierno que no ha tenido una estrategia de largo plazo. Vos lo decías en un anuncio, sí ha sido bueno para pensar que hay que privatizar cosas, pero no lo ha dicho por qué. La lógica es una lógica de vamos a un estado casi que se decida en el mercado todas las cosas. La caja está en quiebra, lo cual no es cierto. El Banco de Costa Rica, que es el más exitoso del punto de vista estrictamente financiero, es exitoso. Por otro lado, cerrar Incofer, un país que necesita lógica del transporte, cerrando el transporte, que eso es una... Y también
cerrando otros programas como tratar de luchar contra los poderes de la República, que eso dice mucho, y ayer el discurso del presidente quedó muy claro, la respuesta de Arias fue muy clara a la parte de los poderes. Hay una especie de gobierno que piensa la democracia en términos restringidos y en términos fundamentalmente de la gente cercana a su posición. La otra parte es escuchada a medias o no es escuchada claramente. Y la otra parte, para que les quede a los distinguidos televidentes y que no escuchen nada más, hay un discurso político que dice, hemos sido muy efectivos. Yo le diría efectivos en medidas de corto plazo y de contradicción. Se ha gobernado por decreto, pero nada más. Nosotros mañana vamos a presentar el jueves presentamos una cuestión donde señalamos que no hubo ningún proyecto estratégico en la Asamblea Legislativa. Y ahora el presidente anuncia 5 de seguridad. Pero ¿dónde están los de política de estabilización económica con crecimiento del empleo? ¿Dónde está tocar fuertemente la brecha digital de género? Que yo sé que a Silvia le interesa mucho ese tema, porque la mujer está muchas veces marginada de la parte digital. La parte digital sí lo usa la parte de la clase media y la parte alta, pero mucha gente no tiene ese acceso. Otro tipo de temas. Hace falta también repensar la política social. ¿Dónde está ese proyecto? Y Silvia lo decía en otras palabras. El tema de violencia pasa por desde la violencia contra la mujer simbólica y real, la praxis real que se da, pero también por la violencia que hay en escuelas, que hay en diferentes partes. Es un conjunto de elementos que dice mucho. Y usted ve que en eso el mensaje del presidente dijo que iba a dar dinero. Viendo el punto de vista estrictamente financiero, ese dinero no alcanza para las necesidades. Y la otra parte, ¿dónde está la parte para crear una Costa Rica más democrática, con mayor inclusión, con mayor participación, con mayor posibilidades? Porque es un proyecto restringido de democracia, limitado, y además con una cosa, con uso del verbo del presidente para verse él como sujeto y los más como subordinados. Eso está muy claro cuando él hace ese tipo de aseveraciones, critica a un grupo. Bueno, es que una sociedad, y lo hemos dicho en este programa que ha sido muy interesante, no es única, una sociedad es en esencia diversa, heterogénea, plural, y yo diría con diferentes componentes que hay que analizar para crear gobernanza y gobernabilidad. Se puede manejar gerencialmente un gobierno, como ahora decíamos intermedio, pero no significa que se tenga la capacidad para desarrollar esas acciones estratégicas. Vea usted que habló de la parte de la política agropecuaria, ahora que hablaba de gritos de la tierra, también el agro está en esos gritos de la tierra. El trabajador cañero, el finquero que tiene que luchar la de clase media y de clases más populares para sacar algún tipo de producto. Es decir, estamos con un agro totalmente desarticulado. Sí hay un sector que está con una alta dinámica, pero evidentemente eso hace. Y la otra parte que hay que ver, temas como de la parte simbólica de la muerte, que es real, en Costa Rica no se está planteando. No, porque ya dijo que una cárcel grande. No, con eso no resuelve el problema. ¿Dónde está el análisis de los componentes sociales? Usted no escucha al ministro de Trabajo o a la del área de seguridad hablando de eso, o la misma ministra de la Condición de la Mujer. No hubo ninguna referencia a ese tema en el discurso. Entonces, una democracia muy limitada, muy escasa, pero diría que una cosa, sin leer adecuadamente dónde está Costa Rica y los grandes problemas que enfrenta en este momento. Porque para hacer democracia hay que enriquecer el debate, hay que enriquecer las alternativas y pensar que esas alternativas no son fáciles de construir. Lo más fácil es un discurso optimista, limitado, y en la cual el Estado se reduce casi a cero o a lo mínimo, y por otro lado no se da oportunidad a grandes sectores de opinar o de participar. Y no hablo de la educación, porque hablar de una ruta sin trayectoria, sin elemento futuro, es muy grave. Eso no dice a dónde va a ir esa educación. Entonces, ese proyecto, esa metamorfosis del Estado todavía más reducida, posiblemente que tendrá algún momento una crisis muy fuerte en los próximos años. Muchas gracias, don Carlos, y en efecto, ¿verdad? Este último punto, el punto de educación, preocupante. Tenemos otra serie de cuestionamientos, por ejemplo, las relaciones entre ministros y familiares, ¿verdad? Y los beneficios que se otorgan a través de convenios, que claramente son actos por lo menos cuestionables, ¿no? Mínimo, son actos cuestionables.
rutas sin ruta, precisamente, ¿verdad? Y bueno, otro detalle que no es menor y que también merece un espacio de reflexión son las medidas revanchistas que se toman, que si bien algunos sectores pues, y muchas personas se pueden aplaudir, pero las motivaciones son revanchistas. Y entonces porque son otras formas entonces de gobernar respecto a un grupo y de una manera muy personalista. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que quedan ahí y que no está de más que podamos conversar en otro momento. Pero bueno, se nos va el tiempo. Don Carlos, muchas gracias. Silvia, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Y también muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan. Y bueno, invitados, invitadas a acercarse al Congreso del 5 al 9 de junio en la UNA, ¿cierto, Silvia? ¿Qué parte por toda la universidad dónde van a estar? Principalmente vamos a estar en la Facultad de Ciencias Sociales, en la de Filosofía y Letras y en los auditorios el lunes, el auditorio Coraferro y el viernes de clausura también en San Pablo. Y martes, miércoles y sí, martes y miércoles en el auditorio El Clorito Picado. Así que principalmente toda esa explanada, ¿verdad? Y esos dos grandes edificios, Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, ahí vamos a tener todo nuestro encuentro. Ujú. Muy bien, bueno, de nuevo, muchísimas gracias, don Carlos, muchísimas gracias, Silvia, todos y todas. Hoy nos vamos con esta canción del cantautor costarricense Esteban Monge, y esto que se llama Buscándome. Hasta la próxima. Chao. Chao, gracias, Hasta luego, Esteban. gracias. Hasta luego. Amor, que haces el cambio, la diferencia, que llegas a darte entero y eres la esencia, que buscas un mundo nuevo, una promesa. ¿A dónde lleva el camino y a dónde empieza? De mí sabrás lo que creo, que soy humano, que guardo una canción, un credo entre las manos, a pesar de que armo mi fe cada mañana, mientras descanso de recorrerme las entrañas, buscándome, 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 buscándome. En medio del laberinto, buscándome, 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 queriendo saber si existo, buscándome. Hay quien pudiera decirme si estamos vivos, si vamos dando la vuelta o si aún seguimos girando en torno a lo mismo, si hay un destino. ¿Y a dónde lleva el milagro? ¿Y a dónde lleva el milagro? ¿Y a dónde lleva el milagro de andar contigo? Buscándome, 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 metidos entre la piel y el alma, buscándome, 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 buscándome.
vienes conmigo, tal vez me encontraré.